Media Lab. Bienvenidos a esta edición especial aquí en Media Lab dentro de Media Trends. Sonia tiene invitados como siempre muy especiales. Sonia, ¿quién estará con nosotros aquí en Media Lab? Sí, y hoy nos acompaña pues desde la ciudad de Cuenca, Carolina Ávila. Ella es especialista en comunicación política y de gobierno y sobre todo tiene y comparte el mismo amor por la cátedra universitaria que nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, Carolina. ¿Cómo te va? Querida Sonia, gracias Efraín por esta invitación, pues encantada de poder compartir este espacio con ustedes y muy pendiente de lo que se pueda comentar en esta semana tan interesante para la comunicación gubernamental. Bueno, Sonia, permítame comenzar para que usted haga el remate, un broche de oro va No hay problema. a terminar ahí esta entrevista. Carolina, nuevamente gracias. Queremos preguntarte, usted como especialista en comunicación política, hemos hablado ya en este programa los errores de comunicación que tiene el gobierno, un gobierno que de una u otra manera trata de salir adelante con serios problemas, porque eso nadie quita de que el Ecuador tiene serios problemas. ¿Qué está pasando con esa comunicación gubernamental que es vista inclusive en la parte de afuera a través de todo este tipo de tecnología ahora en las redes? Claro. En primer lugar, me parece que se requiere un discurso más organizado y se requiere a su vez una gestión política que permita ser adecuadamente comunicada, ¿no? El ejemplo de que esto sí es posible es el de la vacunación, ¿no? Cuando tenían acciones políticas claras, hechos concretos, procesos que tenían una hoja de ruta clara, la comunicación fluye con facilidad, ¿no? Las vocerías se alinean y todas las cosas surgen. El problema es que cuando la gestión política comienza a trastabillar con una u otra circunstancia que la coyuntura compromete y obliga, la comunicación comienza también a hacer lo propio, ¿no? Entonces sería injusto decir todo es culpa de la comunicación. Estamos claros que no hay una comunicación eficiente, pero a veces esas condiciones de ineficiencia no necesariamente están dadas por la asesoría o por el aparato específico institucional, sino más bien porque desde las líneas de gestión política y a su vez argumentativas en términos de la narrativa no acompañan adecuadamente, entonces la comunicación Carolina, tampoco puede hacer milagros. ahora, si la cabeza no anda bien en la parte de comunicación, ¿eso afecta al resto? ¿Eso es lo que nos quiere decir ustedes de la academia? ¿O es que realmente no se entiende la importancia de la comunicación dentro del propio gobierno? ¿A qué atribuiría usted? No, yo creo que sí son las dos cosas, ¿no? Porque, por Ya. ejemplo, ¿dónde está este presidente que vimos o este Guillermo Lasso, diríamos así, que vimos en la campaña, sobre todo en la segunda vuelta? Un Guillermo Lasso organizado, disciplinado, con un solo discurso. Yo estoy consciente que el gobierno no es lo mismo que la campaña, que en gobierno no se puede hablar de un solo tema, sino que hay muchos temas. Pero eso no puede quitar la disciplina. Entonces, no puede haber, por ejemplo, una acusación a Fidelegas el día en que de manera importante se está presentando al país la liberación de las mascarillas. No se puede hablar de la venta de un avión cuando este en sí mismo necesitaba todavía, hombre, entregarse el cheque. O sea, partamos por ahí. Entonces, me parece que no se trata tanto que no exista conciencia sobre la labor de la comunicación y la importancia del mismo, pero sí se hace falta un poco más de disciplina, de manera que pueda haber una mayor fluidez del mensaje, porque este mensaje se distorsiona con estos accidentes que estamos viendo casi que cada semana. Ahora, esto obviamente, y ya para después continuar con Sonia, afecta a todo lo que de alguna manera se quiere reflejar a nivel del exterior. Porque, por ejemplo, todos los discursos en cuanto a que vengan inversiones al país, si hay una mala comunicación, yo ya empiezo a dudar, digo yo. Si todo lo que se quiere hacer en cuanto a seguridad, si no hay una cosa más organizada, pues empiezo a dudar. ¿Cómo mejorar ahora ya este tipo de posturas o de situaciones desde la comunicación, Carolina?
comunicando los hitos, comunicando los pasos, ¿no? El discurso nos habló de un puente que estaba siendo construido durante este año. Lo que hace falta ahora es comunicar los pasos de ese puente y lo que voy a encontrar después. De nuevo, vuelvo al ejemplo de la vacunación. ¿Por qué la vacunación se siente y se percibe tan eficiente? Porque nos dijeron, en 100 días, 9 millones, ¿no? Así, pasos concretos, fáciles de saber si cumplió o no, ¿verdad? Inclusive hubo una gestión interesante de involucramiento ciudadano, entonces se sentía ese proceso de gestión gubernamental en el día a día, ¿no? Entonces, por esa razón, no es que no se pueda, claro que se puede, pero cuando hay pasos concretos. Tomemos, por ejemplo, el de la seguridad. En el discurso de Informe a la Nación se mencionó que hay una actitud gubernamental que está ocasionando esta suerte de conflictos y de guerrillas y de rencillas entre bandas, por decirlo de alguna forma. Ok, el ciudadano de a pie puede aceptar esto. Lo que le hace falta saber es cuál es el siguiente paso. Porque el refuerzo a la policía no puede ser en 3 años, tiene que ser para ayer, ¿no es cierto? La discusión sobre la seguridad no es esperar hasta que mañana me pase algo o hasta que pase el motorizado y que me hace asustar, o lo que sucede por lo general es que las noticias, así como nos llegó la balacera de Texas, pues enviamos nosotros el asesinato en las cárceles, ¿no? Entonces, esa información que está llegando del Ecuador al mundo causa, yo creo que ahuyenta el esfuerzo que tiene el país por capitales extranjeros, por inversión extranjera. Entonces, va de la mano las declaraciones con gestos específicos que den cuenta que estamos caminando, que estamos cruzando ese puente. Y la comunicación lo que tiene que hacer es comunicar esos hitos de gestión. Lo importante es que esos hitos existan. Inventarse tampoco debe. Por supuesto que sí. Carolyn está en la ciudad de Cuenca, yo en Guayaquil, y ahora vamos a dar el paso a Sonia desde Austria. Sonia, continúa con esta entrevista. ¿Cómo estás, Caroline? Y justo aquí viene esta pregunta para ti. Hablábamos que no es lo mismo la comunicación en campaña que la comunicación de gobierno. Y muchos de los reclamos se centran hubo 10 años para hacer campaña. ¿No se preveyó quizás que el aparato de gobierno necesitaba personal quizás técnico para que asuma todos estos desafíos? ¿Tú crees que quizás falta gente? Porque no es fácil comunicar, sobre todo alinear a todos los ministerios, identificar a todos los voceros, y hasta en la figura del vocero central del gobierno, pues hubo traspiés. ¿A qué tú crees que se debería eso? Evidentemente hay una suerte de desmantelamiento del aparato institucional en materia de comunicación gubernamental. De los 400, 500 operadores que había en el tiempo de la Revolución Ciudadana, en este momento están en menos de 200, si no me equivoco, y eso, por ejemplo, ya inmediatamente da cuenta de la presión que está teniendo el aparato comunicacional público, ¿no? Anteriormente había mayor disponibilidad de medios de comunicación para poder llegar y herramientas específicas de comunicación como era la jornada de los sábados. Con todos los bemoles que tiene, si había algo que permitía esa jornada era informar a la población, por último, de las empanaditas que se había pegado el presidente esa mañana. El tema es que la gente sabía lo que estaba pasando. Hoy en día muchos nos enteramos de muchas cosas con el informe de la Nación. Entonces es evidente que este desmantelamiento que viene de Lenín Moreno y que por supuesto continúa en el aparato comunicacional está comenzando a pasar la factura. Ahora bien, no se trata solo de comunicación, insisto y mucho, porque el mismo presidente este rato en el informe de la Nación lo puso casi que en primera línea, ¿no? Reconozco que hay que reforzar la comunicación. Pero la comunicación requiere la gestión, requiere lo siguiente. ¿No? ¿Qué comunico? Exactamente. Entonces, ahora, por ejemplo, está este momento el presidente aquí en la provincia de La Suay, está visitando Paute y está trabajando en el contenido sobre la vialidad. Pero la vialidad no fue el foco central del discurso.
¿no? La vialidad no lo fue. O sea, de hecho, yo recuerdo, Cuenca fue mencionada 2 veces y nada más. Entonces, cuando vemos este tipo de gestos públicos, uno se pone a pensar, decir, a ver, ¿hacia dónde le están poniendo el cañón de luz este rato en el discurso y en el mensaje gubernamental? Entonces, este rato, ¿es en serio la vialidad lo más importante o era la seguridad? ¿No? Entonces, ahí nos damos cuenta un poco hacia dónde debería organizarse el aparato público, y el aparato público tiene su propia inercia, entonces no es sencillo, por supuesto. Mirar los toros de lejos también es bien cómodo. Así es. Y otra pregunta quizás que nos intrigó a muchos, el tema del vocero presidencial. ¿Tú crees que hace falta? Hemos visto que ya han pasado algunas semanas y no es casi ya, vamos cerca de 2 meses, creo, sin vocero. La figura como tal, ¿hace falta un gobierno? ¿Le hace falta a Guillermo Lasso? Para una vocería hay que entenderle su rol y su razón de ser, ¿no? Como somos bien copiones del sistema anglosajón, obviamente estamos hablando de voceros porque entendemos la vocería de una sala de prensa, por ejemplo, de la Casa Blanca. Recordemos que allí existe un grupo de comunicación que está acreditado y que acompaña al presidente en el Air Force One y hace todo este recorrido y tal, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una persona que es el vínculo directo con el presidente. Pero ese vocero, en este caso, por ejemplo, con Biden, es una vocera, no es el encargado del mensaje, no es el encargado de la comunicación. Entonces, lo importante aquí no es si es que hay o no hay vocería, insisto, es si es que hay o no hay discurso, mensaje gubernamental, que se articula en una vocería que puede ser única, como era en el tiempo de Rafael Correa, había una sola voz, que puede ser compleja o mixta o compuesta, como era en el tiempo de Lenín Moreno, tenían al vicepresidente, a María Paula Roma, a Roldán, haciendo vocería, o lo que en este momento estamos viendo, que es una suerte de híbrido, ¿no? Porque hay momentos en que el único vocero es el presidente, o pusieron a Carlos Gijón con esa intención, pero no necesariamente contribuye a que el discurso fluya. Lenín Moreno tuvo dificultades y eso que estaban varias voces con él. Y vemos lo que está pasando con Guillermo Lasso. Y no es que él esté callado, porque él está todos los martes con los medios, está hablando con entrevistas, en fin. El tema es que sigue teniendo dificultades de credibilidad y de organización de ideas ese discurso. Entonces yo a la vocería sí le doy un poco más de pausa, porque nuevamente, cuando sentimos que falta vocería, lo que en verdad estamos sintiendo es que falta mensaje. Bueno, queremos agradecerle mucho a Caroline Ávila, catedrática universitaria y especialista en comunicación política. Nos ha demostrado hoy día justamente que conoce mucho del tema y qué bueno. Vamos a tenerla nuevamente aquí con usted para seguir conversando de esta área. Gracias también a Sonia. Un gusto y gracias a ustedes por la invitación. A las órdenes. Muchísimas gracias, Carlos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Media Trends. Así es.